Apreciables hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Damos las gracias a Dios por el momento que el cual nos va a permitir tener este día un estudio y darle continuidad al libro de Apocalipsis de Juan, el cual hemos iniciado ya desde hace algunos días. Para este día, pues tenemos lo que es la parte 10 sobre el estudio del Apocalipsis de Juan. Vamos a tratar sobre lo que es la carta a la comunidad de Tiatira, el cual habíamos estado ya hablando algunos aspectos sobre algunas cualidades generales de la carta, de las cartas a las comunidades del Asia Menor, el cual en este día pues vamos a continuar con el estudio exegético, el cual nosotros hemos ya hablado, que es un estudio que solamente pues tratamos de que es una herramienta para aquellas personas que quieran conocer con más a profundidad el libro o el mensaje que Juan va a transmitir a la iglesia del Asia Menor. Por tal razón, pues este estudio pues no sustituye lo que es el escrito bíblico, sino que todo lo contrario, es un estudio el cual estamos tratando de aproximarnos un poco a lo que es la interpretación del libro de Apocalipsis. Y en este día, pues como hemos estado anunciando, estamos en lo que es en el primer septenario de la forma como está estructurado el, el escrito apocalíptico de Juan. Así que para este día vamos a tratar de entender la carta a la comunidad de Esmirna, ya que es una carta que presenta también algunas dificultades que se relacionan con la iglesia actual, tal como lo habíamos mencionado en otras transmisiones anteriores. Habíamos hablado acerca de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Pérgamo, de la iglesia también y para este día pues hablamos sobre la iglesia de Tiatira. Esperamos que sea un estudio de mucha importancia para todos los que aman el aprendizaje de la palabra de Dios. Y decíamos, como en otras oportunidades lo hemos estado explicando, conocer las cualidades y características de cada una de estas comunidades cristianas. Decíamos que es fundamental para poder entender el mensaje que Juan pretendió transmitir a la iglesia del Asia Menor. ¿Por qué decimos esta situación? Porque conocer las características y las cualidades que cada una de estas iglesias tenían, esto nos va a dar a nosotros la pauta para poder entender todo el escrito apocalíptico hasta el capítulo 22, ya que todo debemos de interpretarlo desde esa forma como un punto de referencia hermenéutico, porque todo el escrito va relacionado o tiene que ver sobre todo con las 7 cartas que Juan describe o él envía ese mensaje a cada una de ellas. Y ya que como lo hemos explicado en otras ocasiones, el escrito no solo se limita a lo que corresponde a cada una de las iglesias de Éfeso, Pérgamo, Sardis, Esmirna, todas esas, sino que el escrito apocalíptico llega totalmente a cada una de estas iglesias y por tal razón nosotros debemos de entender todas las cualidades de ese momento partiendo de su contexto histórico para que esto nos dé a nosotros un argumento el cual nosotros podamos entender el mensaje apocalíptico. Por eso decimos que es muy importante que antes de adentrarnos más en el capítulo 4, capítulo 5, 6 y 7, hasta llegar al capítulo 22, nosotros tengamos un panorama muy bien claro de lo que es, de estas cualidades que presentaban estas iglesias, ya que el escrito va dirigido exclusivamente a ellos y lógicamente pues tiene un mensaje para la iglesia de este tiempo, el cual nosotros debemos de tratar de descubrir, recuperar ese mensaje, porque como es palabra de Dios, tiene para la iglesia actual un mensaje para darnos en este momento. Las obras de esta comunidad, según vemos nosotros en el capítulo, el cual vamos a tratar de ver, es del capítulo 2, del versículo 18 hacia el 29, nosotros encontramos ahí que la obra de esta comunidad es impulsada por elementos bien fundamentales. Uno de ellos, pues nos dice Juan que es el amor, la fe, el servicio y la paciencia.
Es decir, que todo el trabajo que la iglesia de Tiatira hacía era impulsado precisamente por el amor que había entre ellos, por la fe al hacer la palabra de Dios, el servicio a la obra y la paciencia que la iglesia había tenido para resistir en los momentos muy difíciles en su fe. Entonces, esto parece que contrasta un tanto con la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso, ella, se les reprocha y se le dice que ellos tienen el problema de que ellos han perdido su amor. Entonces, una de las cualidades interesantes que nosotros tenemos que ver con la iglesia es que la iglesia dice la palabra que las obras de ella, las obras postreras, dice que son mayores a las obras iniciales. Entonces, por eso decíamos que esto contrasta con la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso era todo lo contrario. La iglesia a un inicio, dice la palabra, que ellos tenían un amor fraternal muy fuerte, muy consolidado en la época cuando estuvo allí el apóstol Juan, cuando estuvo Pablo, cuando estuvo Apolos, Priscila, todos esos grandes hombres de la palabra. Pero con el transcurso del tiempo, el amor de la iglesia de Éfeso se va enfriando. Es por eso que la palabra viene y le dice, mira, le dice, yo tengo contra ti, le dice que has dejado tu primer amor. Entonces, diferente aquí con la iglesia de Tiatira, porque esta iglesia se le dice que las obras posteriores de ellas son mayores o se han incrementado con relación al inicio. Ahora, pero la iglesia también tiene un problema. Y sobre todo es ahí donde nos vamos a tratar de concentrar en el problema que Juan menciona sobre de la iglesia, puesto que este problema que tenía la iglesia de Teatira es un problema que ha venido surgiendo y ha venido presentándose aún en la iglesia de todos los tiempos hasta llegar a la iglesia de este tiempo. Entonces, Juan dice que la iglesia, el problema interno que tiene la iglesia, es una cualidad que pone en riesgo, y Juan viene y va a personificar el riesgo con la figura de Jezabel del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que se va a explicar ahí sobre eso? Debemos de nosotros de entender cuáles eran las cualidades que presentaba Jezabel del Antiguo Testamento para poder entender la Jezabel que está diciendo la palabra allí en la iglesia de Tiatira, y cuál nosotros podemos ver en la actualidad que ese mismo problema jezabeliano ha venido también internamente dentro de la iglesia, el cual la iglesia de este tiempo debe de tratar de combatir y no dejarse dominar por esas insinuaciones. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, ¿quién fue Jezabel? ¿Y qué representa Jezabel para el tiempo presente? Entonces, la historia bíblica del libro de los Reyes nos va a decir a nosotros que Jezabel era una reina perversa que era esposa del rey Acab de Israel. Podemos citar como referencia un versículo en Primero de Reyes en el capítulo 16 y el versículo 31, el cual nos va a dar una idea de la figura que Juan está personificando en el escrito a la iglesia de Tiatira. Dice así la palabra: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea que está hablando de Acab. Y luego dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, y rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces vea, ¿qué es lo que podemos nosotros resumir inicialmente sobre esta figura de Jezabel? Primeramente debemos de entender que si Acab, rey de Israel, viene él y toma por esposa a Acab, toma por esposa a Jezabel, que era una reina que tenía o adoraba dioses diferentes al Dios de Israel. Entonces a partir de ahí se comienza a generar un problema para Acab. Entonces, pero ¿qué es lo que nosotros podemos observar allí? Que la palabra nos está diciendo que Jeroboam o Acab, él en vez de él de transmitir la fe de él en el Dios de Israel, él se deja seducir por su esposa Jezabel, y ésta lo va a llevar a adorar a los Baales de los dioses cananeos. Ahora había que preguntarnos esto. De seguro, pues, Acab, él conocía muy bien la historia de Israel.
Él sabía muy bien que es una nación que habían estado bajo el dominio de la esclavitud en Egipto. Él sabía muy bien cómo Dios los había liberado de Egipto, habían pasado por el desierto, Dios se había manifestado, se había revelado en el monte Sinaí, ahí se estableció la alianza entre Dios y el pueblo de ese momento, luego Él viene, los introduce a la tierra prometida, el lugar donde en ese momento Acab es rey. Entonces ahora había que preguntarnos sobre esta situación. ¿Por qué Acab, conociendo al Dios de Israel, conociendo él las maravillas con que Dios se había revelado al pueblo, a la nación, cómo Dios los había sacado de Egipto y cómo la tradición había venido manifestando esa confesión de fe que existía siempre en el pueblo de Israel, el cual decía, como nosotros encontramos en muchas oportunidades, en muchos escritos en el Deuteronomio, donde dice, Dios dice, éramos esclavos en Egipto, luego dice, Dios nos liberó y Dios nos dio esta tierra a la cual nosotros vivimos. Entonces ese era como el núcleo de fe del pueblo judío. De igual forma como lo es para la iglesia ahora. La iglesia, el pueblo tenía su núcleo de fe que consistía precisamente en eso. Eran esclavos en Egipto, Dios los había liberado y les había entregado la tierra. Para la iglesia de este tiempo, pues el núcleo de fe es Cristo. Nosotros decimos Cristo murió, Cristo resucitó y nos salvó a los que hemos creído. Entonces ahora vemos nosotros aquí la figura la figura de Jezabel, cómo influye en Acab para que Acab deje de adorar a Dios y él entre a ser parte de la idolatría del pueblo, cómo esta idolatría entra hacia la nación judía. Entonces esto, a partir de aquí, nosotros vamos teniendo la idea del problema que tenía la iglesia de Tiatira. Esto quiere decir que la iglesia de Tiatira había caído también en lo que se conoce como prostitución religiosa. Entonces esta mujer que Juan simboliza con el nombre de Jezabel es lo que entendemos que está siendo seducida a una buena parte de la iglesia en la práctica idolátrica de Tiatira, y Tiatira corre el riesgo de caer, decimos, en la prostitución eclesial. Entonces este es uno de los problemas graves que la iglesia actual tiene, el cual vamos a tratar más adelante en el estudio sobre esta carta a Tiatira. Ahora, este grupo de cristianos de Tiatira está siguiendo la misma línea de Jezabel, la reina fenicia, esposa de Acab, que inducía a la idolatría. Entonces podemos seguir analizando algunos versículos que nos van a orientar para que tengamos una idea clara de lo que Juan está tratando a la iglesia de de Tiatira. Segundo de Reyes capítulo 2 y el versículo 22 dice, cuando vio Jeroboam a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces vea qué es lo que estamos encontrando aquí, que Jezabel era una persona que inducía que inducía al pueblo de Israel a entrar a la idolatría de los dioses cananeos, y no solo a ellos, sino que induce también a su esposo Acab. Entonces, este problema, él está diciendo, había llevado muchos problemas al reino de Acab. Entonces, esa es la figura que está personificando Juan y quiere ayudar a los hermanos de Tiatira para que ellos descubran el error en cual están y no sigan la línea de Jezabel del Antiguo Testamento. Dice él, y podemos seguir viendo, y que esta Jezabel practicaba bastante la injusticia y utilizaba su poder para causar daño. En el capítulo 21 del Primero de Reyes hay una historia, el cual podemos así explicarla o decirla de forma rápida qué era lo que pasaba allí, para que nosotros podamos entender que muchas veces personas que están en el poder utilizan su poder, pero no para servir al pueblo, sino que lo que hacen es servirse del pueblo y sobre todo destruir también al pueblo. Eso es lo que está pasando ahí en ese momento con Jezabel. En el capítulo 21 de Primero de Reyes nos dice ahí la historia que
Nabat tenía una viña, o lo que nosotros conocemos en nuestro medio como una hacienda, y estaba a la par del palacio real. Viene Acab y él quiere comprarle la viña a Nabot. Entonces, pero viene Nabot, no se la vende porque él tiene un valor sentimental para él porque se la había dejado sus padres. Entonces, la reina Jezabel se da cuenta del problema y ahora viene ella y va a armar todo un complot con algunas personas importantes de Israel para que Nabot él sea asesinado por el mismo pueblo. Entonces ahí estamos viendo que esta era una mujer muy perversa que insinuaba hacia la idolatría al pueblo y practicaba la injusticia, y esa figura es la que Juan está mencionando en el escrito apocalíptico y le está diciendo a la iglesia de Tiatira que ellos tienen, le está diciendo, el problema ahí de Jezabel. Entonces por eso decíamos que esta figura de Jezabel sigue influyendo en la iglesia actual, influyó en la monarquía de Acab, y también está influyendo en el Asia Menor, en las iglesias, en las comunidades cristianas, y también sigue influyendo este problema en la iglesia actual. Vamos a tratar de ver algún contexto sociohistórico de la ciudad de Tiatira para que esto nos vaya ayudando de alguna forma a entender el mensaje que Juan pretendió transmitir en ese momento, y también la iglesia de este tiempo pueda entender y tomar de referencia el mensaje a esta iglesia para que nosotros podamos corregir los errores que como iglesia podemos estar cometiendo también. Veamos. Tiatira fue fundada por Seleuco I. Seleuco I era uno de los generales en el cual estaba el imperio macedonio, había como descentralizado. Entonces Seleuco, que era uno de los generales de él viene y va a construir la ciudad de Tiatira, pero no se construye como una ciudad en ese momento, sino que lo que él va a hacer es nada más poner como un puesto militar allí para proteger al imperio macedonio de las invasiones de los reinos enemigos de ese momento. Y esto fue hasta el año de 1900, hasta el año de 190 a.C., cuando Tiatira viene y pasa a formar parte del Imperio Romano, y luego posteriormente se va a convertir en una ciudad, pero que queda adherida a la ciudad de Pérgamo. No es una ciudad con nombre todavía en ese momento, sino que hasta después Tiatira viene y se convierte en una ciudad de la provincia asiática. Entonces, así es como surge en ese momento Tiatira. Ahora, esta ciudad era menos importante a las 7 que menciona Juan en su escrito apocalíptico. ¿Por qué decimos que era menos importante de las otras? Porque esta ciudad no era un centro religioso como lo era Pérgamo. Recordemos que Pérgamo era un centro, era como el centro de operación religiosa. Tanto es que la carta hacia Pérgamo, a la iglesia se le dice que Pérgamo es el trono de Satanás, porque ahí se adoraba a Zeus, ahí se adoraba a Dionisio, dios de la fertilidad, se adoraba a Atenea, la diosa y patrona de la ciudad, se adoraba al emperador y se adoraba al dios Esculapio. Todas estas deidades paganas que existían en Pérgamo, se le había dado se le daba el nombre de que Pérgamo era una ciudad importante en ese aspecto, en la provincia asiática. Pero Tiatira no es una ciudad importante, ni religiosamente, aún ni políticamente, ya que Éfeso era la ciudad que tenía como la primacía política, porque era el centro o la sede del procónsul, la máxima autoridad provincial en ese lugar, que había sido delegada por el cónsul de ese momento. Entonces, Tiatira no tiene ninguna importancia en esos aspectos. ¿Qué era lo importante de Tiatira? Allí lo que pasaba era que dominaban algunos gremios artesanales.
Por ejemplo, había un gremio, predominaba mucho lo que eran las confecciones de púrpura. Es por eso que cuando el apóstol Pablo llega allí llega a Tiatira, el cual hay un versículo en Hechos capítulo 16 y el versículo 14, el cual dice así. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces aquí vemos de que Tiatira o Lidia vivía en Tiatira y ella pertenecía supuestamente a algún gremio de esos que eran los de ropa de púrpura. Habían otros gremios que eran los tejidos, la tintorería, la fundición de cobre, etcétera, etcétera. Todos estos gremios tenían su propia, podríamos decir, tenía su propio patrono. Y ellos hacían sus propias fiestas en honor a ese patrono. Entonces, estos festines involucraban a la idolatría y estos habían cristianos de ahí de la iglesia que participaban en estas situaciones y que eran promovidas por Jezabel o la figura de Jezabel de ese momento. Entonces, estas fiestas que se hacían en cumplimiento, en honor al gremio, pues entonces los cristianos de Tiatira también tenían ese tipo de participación allí y por eso es cuestionada Tiatira en esta carta. Entonces, por eso es que ese es uno de los problemas que tiene la iglesia. Algunos historiadores dicen que era muy difícil ejercer una actividad económica o artesanal sin pertenecer a un gremio, donde sus fiestas pues al final pues terminaban en un desenfreno moral. Entonces eso es como algo de los antecedentes históricos de Tiatira y cómo era que funcionaba, sus aspectos culturales, tanto su parte económica y social y religiosa de alguna forma. Entonces vamos a tratar de entrar al análisis del texto bíblico para que podamos entender el mensaje que Juan transmite a la iglesia y el mensaje que nos transmite a nosotros como la iglesia de este momento. Primero lo que vamos a ver es que el remitente se identifica como el Hijo de Dios. Primero eso es lo que nos va a decir ahí en el versículo 18, capítulo 2, versículo 18, dice, y escribe el ángel de la iglesia que está en Tiatira, el Hijo de Dios. Cuando Juan viene e identifica al remitente como el Hijo de Dios, a partir de allí, la iglesia de Tiatira va a comprender que el Hijo de Dios no es el emperador, ya que al emperador se le conocía como el Hijo de Dios y como habíamos dicho en el caso de Pérgamo, allí estaba el centro de adoración imperial y a la gente, o a todos los habitantes del imperio se les exigía que llegasen a dar un culto al emperador y decir que el emperador era el Hijo de Dios. Entonces él se había identificado así como el Hijo de Dios. Pero ahora viene y lo que le está diciendo, no, mire, el Hijo de Dios no es el emperador, sino que el Hijo de Dios nosotros lo vamos a ver tal como Juan lo va a decir en su evangelio. Juan con su escrito deja claro que el emperador, decimos, no es el Hijo de Dios. Sin embargo, nosotros podemos ver lo que nos dice Juan capítulo 20 y el versículo 31. Veamos lo que nos dice este versículo. Pero estas se han escrito para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo, dice, tengáis vida en su nombre. Entonces, a partir de allí, Juan está dejando bien claro que Jesús de Nazaret, que estamos viendo ya que en el Apocalipsis aparece como el Cristo glorificado, que se aparece en medio de los candeleros, que tiene en su mano las estrellas y todo esto, vamos nosotros a entender que este es el Hijo de Dios y que tiene las mismas prerrogativas divinas que el Padre. Es decir, si el Padre es eterno, el Hijo es eterno. Si el Hijo da vida, el Padre da vida. Entonces, eso es lo que Juan está transmitiendo y diciendo, mire, quien escribe la carta, quien está enviando este escrito a la iglesia, no es
alguien común y corriente, sino dice es el Hijo de Dios. Por eso es que las cartas, casi todas, van a terminar diciendo, mire, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y luego después se le da una recompensa, o la iglesia tendría una recompensa al final de la consumación del plan eterno de Dios. Entonces la iglesia conocía la tradición y sabía a quién debían de escuchar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, lo que quiero decir con esto acá? Que lo vamos a entender en el caso de Lucas en el capítulo 9 y el versículo 34. ¿Qué es lo que nos dice el versículo ahí? Mientras él decía esto, vino una nube que lo cubrió y tuvieron temor, dice, al entrar la nube. Entonces, ¿qué es lo que después se va a escuchar de allí? Donde dice una voz, se abre una puerta y dice, mire, este es mi hijo amado, dice, a él deben de escuchar. Entonces, la iglesia de Tiatira, que conocía muy bien la tradición y sabía que a quien debían de escuchar era al Hijo de Dios, entonces ahora en este escrito apocalíptico se le está diciendo, mire, ustedes no van a escuchar al emperador, sino que ustedes van a escuchar el mensaje transmitido, el cual se habla que es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se le quiere decir a la iglesia en ese momento? Que la iglesia no debe de escuchar las insinuaciones de esta figura personificada de Jezabel, sino que la iglesia no debe de dejar de escuchar lo que es el mensaje y escuchar al Hijo de Dios nada más. Entonces, la iglesia de este tiempo también ha dejado de escuchar el mensaje de Jesús para escuchar el mensaje de la religión, que que no hace más que confundir, como decimos, confundir a los que están en la iglesia y crear diferencia para los que no están en la iglesia. ¿Qué se quiere decir con esto? Que si la iglesia no está escuchando al Hijo de Dios o el mensaje de Jesús, entonces la iglesia no va a tener la capacidad para transmitir el mensaje de Jesús. Y la iglesia, en vez de transmitir el evangelio, lo que va a hacer es transmitiendo nada más un concepto de religión, nada más. Por eso decíamos en la iglesia del mensaje anterior, decíamos que la iglesia en este tiempo lo que está haciendo, decíamos, es extinguiendo el evangelio. Y lo que está haciendo es, no está creando discípulos de Jesús, sino que lo que está haciendo, decíamos, es creando personas adeptas a una religión, pero no discípulos de Jesús. Entonces, ¿por qué razón es esto? Porque la iglesia ha dejado de escuchar el mensaje de Jesús, las palabras de Jesús, por escuchar las palabras de la Jezabel de la iglesia. Entonces hay que tener un especial cuidado sobre de eso para no caer en el error que cayó la iglesia de Tiatira y vaya a repetirse el problema que ellos tuvieron y que se vaya a repetir en la iglesia actual. Hay un versículo que también quiero que veamos, Hebreos capítulo 10 y el versículo 20, dice así la palabra. Pero el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El escritor hebreo lo que está diciendo, vea, le dice, Cristo con su muerte abrió el cielo, podemos decirlo así de esa forma. Y lo que estaba incomunicado llegó a comunicarse. Es decir, la separación que había entre Dios y el hombre viene y se une como formando un puente para unir al hombre pecador y la santidad de Dios. Esto es posible a través de Cristo. Por eso Cristo es nuestro sumo pontífice. Ahora bien, pero ¿qué es lo que el escritor hebreo está diciendo? Dice él, mire, dice, pero el camino nuevo y vivo. El escritor está diciendo, mire, el camino que Cristo nos abrió, dice él, es un camino nuevo y es un camino vivo. No es el camino de la religión, sino que es un camino nuevo que la iglesia tiene, el cual debe de escuchar. El problema, volvemos a decirlo, es cuando la iglesia, en vez de transmitir el evangelio, la iglesia lo que transmite es
nada más nada más viene a ser un concepto religioso nada más, y viene y la iglesia no crece en su carácter cristiano. La iglesia no se forma, sus miembros no se están formando con un perfil cristiano, sino que las personas crecen dentro de un esquema religioso. Y eso, en vez de ayudar a crecer a las personas, lo que hacen es destruirlos a las personas. Por eso es que mucha persona es apática a la iglesia. Y entonces la iglesia parece ser que no está atrayendo con su mensaje. Recordemos que el evangelio es una buena noticia. Y cuando se dice una buena noticia es algo agradable. Si a mí viene alguien me da una buena noticia, es algo que a mí me va a agradar. Entonces la palabra dice, el evangelio es la comunicación de una buena noticia. Es por eso que más adelante lo vamos a ver cuando el escritor de Lucas dice, mire, os ha nacido hoy, dice, en la ciudad de David, un Salvador. Esa es la buena noticia. Pero al parecer la iglesia no está transmitiendo la buena noticia. Porque entonces quiere decir que muchos desearían escuchar esa buena noticia. Veamos lo que dice Mateo capítulo 9 y el versículo 17. Dice así la palabra. Vea lo que dice. Ni se echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, lo que la palabra le está diciendo ahí al pueblo judío en ese momento es, mire, la religión no es, o la religión del judaísmo no era competente en ese momento para las necesidades que habían de salvación para el pueblo judío. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Mire, se necesita algo nuevo. Algo dice, porque la religión no tenía la capacidad. Por eso que allá el hebreo dice, mire, nosotros dice, tenemos un camino nuevo y un camino vivo que Cristo nos abrió a través del velo. Así como decíamos el versículo anterior, dice, una puerta se abrió en el cielo y luego escuchamos una voz que decía, este es mi hijo amado, a él deben de escuchar. De la misma forma, cuando vayamos por el capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que Juan dice, una puerta se abrió en el cielo y Juan es invitado a entrar, porque la puerta es símbolo de que se abre para que entre o salga. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el escritor con esta figura? Mire, no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Se necesita algo nuevo. Entonces la religión no puede seguir con esa misma ideología si no cambia su forma de pensar y de ser. Entonces la iglesia ha perdido la razón de ser y no va a poder ser fiel al proyecto de Dios. Entonces esto la iglesia debe tomarlo muy en cuenta. Ahora bien, otro de los aspectos importantes que nos habla en el versículo 19, Cristo le dice, yo conozco tus obras. Entonces esto a la iglesia de Tiatira debe de entender que Cristo está pendiente de las obras de la iglesia de Tiatira. De igual forma, Cristo está muy, pero muy consciente de las obras de la iglesia de este tiempo. Entonces esta iglesia tenía cualidades bien importantes y dignas de imitar que cultivaban ellos en ese momento. Hay muchas cosas que la iglesia de este tiempo debería de imitar a la iglesia de Tiatira. ¿En qué condición es? La iglesia debería de imitar al amor de la iglesia de Tiatira, que había crecido durante el tiempo de su fe y de trabajo que ellos tenían en la iglesia. Luego habían crecido en fe, habían crecido en servicio y en paciencia. Quiere decir que la iglesia de Tiatira tenía cualidades muy importantes que la iglesia de este tiempo debe de cultivar y debe de imitar de la iglesia. Amor, fe, servicio y paciencia que la iglesia debe de tener en este tiempo. Ahora, esto superaba, como decíamos, a la iglesia de Éfeso, que había descuidado el amor, por lo cual la iglesia es censurada y exhortada a recobrar su actitud. Por eso le dice a la iglesia, mire, yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que había expulsado a los nicolaitas, una iglesia que trabajaba hasta el cansancio, una iglesia que lo había dado todo, pero tenía el grave error que había descuidado el amor fraterno en la iglesia. Entonces, por eso es que decía a un inicio, hay que conocer el mensaje de estas iglesias, porque estas cualidades son representativas también el día de ahora y están dentro de la iglesia actual, el cual la iglesia debe de identificarlas y debe de superarlas para no caer en el error. Ahora, el problema de la iglesia de Tiatira, decíamos, que es la mala influencia de Jezabel, que está induciendo a la congregación a ser participante de las actividades paganas de la ciudad. Entonces, la iglesia ha sido también constituida para mantener en alto la verdad del evangelio. Entonces, ¿qué se le está diciendo a la iglesia de Tiatira? Mire, le dice, mire, el problema que ustedes tienen es que no han expulsado a la Jezabel de allí. Entonces, ese es el problema. Entonces, la iglesia, decimos, la iglesia ha sido constituida, ha sido edificada por Cristo. Recordemos las palabras de Cristo allá en Cesarea de Filipo, cuando él dijo, mire, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, la iglesia ha sido constituida para mantener el estandarte de la fe en alto, tal como lo va a decir Primera de Timoteo 3:15, dice el apóstol Pablo allí, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es iglesia de Dios viviente, columna, dice, y baluarte de la verdad. Baluarte es columna para sostener en alto la fe de la iglesia, pero parece ser que la iglesia de Tiatira no estaba cumpliendo con este requisito, no estaba poniendo en alto la verdad del evangelio, porque se estaba dejando seducir por las insinuaciones de Jezabel, y la iglesia estaba llevando de la mano tanto la parte idolátrica y también la fe al mismo tiempo. Y recordemos lo que dice la escritura, dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrece uno y ama a otro. Entonces ese es el problema que había. Pero en Tiatira el grupo de Jezabel, que decía tener cristianos o que decían ser cristianos, habían desnaturalizado el evangelio de Jesús. Por eso decimos, mire, este problema sigue en la iglesia actual. Y es ahí donde la iglesia debe de poner mucho cuidado, mucho ojo a lo que está pasando, porque esto no puede seguir continuando así en la iglesia. El apóstol Pablo ya lo había detectado en algún momento y él lo dice en una de sus cartas pastorales. Él dice en Timoteo 1:16, dice así, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo lo que está diciendo, mire, en la iglesia ustedes dicen que son cristianos, pero en la calle se demuestra algo diferente. Por eso es que la palabra dice, mire, le está diciendo, ustedes, dice, vuelvo a repetir el versículo, usted profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esto le estaba pasando a la iglesia de Tiatira. Ellos decían ser cristianos, pero la actitud que ellos tenían en esas fiestas paganas de los gremios artesanales, el cual ellos participaban, entonces eso los estaba dejando a ellos a caer en ese desacrédito, el cual ellos estaban viviendo el evangelio. Esto es lo que la iglesia también en el momento de ahora sigue de igual forma. Muchas veces la obra de Dios es criticada porque la persona no demuestra lo que es sus cualidades cristianas. Recordemos el caso de los discípulos en Antioquía, allá por el capítulo 11 del libro de los Hechos, dice Lucas, y a los cristianos, dice, y a los discípulos, dice, se les llamó cristianos por primera vez en la iglesia de Antioquía. Ahora, ¿por qué razón? Porque este grupo de discípulos tenía cualidades
parecidas a las de Cristo. Entonces por eso dice, mire, entonces a ellos hay que llamarles cristianos porque su actitud, sus cualidades, sus características se asemejan a Cristo. Entonces la iglesia de este tiempo debería de reflejar ese perfil o esa actitud. Ahora, este es un problema, decíamos, visible en la iglesia. Y voy a mencionar aquí, quizás hacer algo muy específico. Y lo voy a mencionar quizás con mucha educación y respeto para el caso de la iglesia católica. Una iglesia que no ha despegado de su estado preconciliar. Eso le está causando grave problema a la Iglesia Católica porque no ha despegado de esa situación. Entonces, la iglesia debe de salir de eso. Ahora, ¿por qué razón no ha despegado? Por causa del baalaísmo, de lo cual nosotros decíamos en una oportunidad en Judas capítulo 1 y el versículo 11. Si ustedes se recuerdan, decíamos, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, ¿qué queremos decir con esta situación? Que la iglesia no ha despegado o la iglesia no ha podido salir de su situación preconciliar debido a este problema. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Porque en la actualidad existe un gremio clereteado que no quiere dejar ese estado preconciliar porque ellos cobran por un bautismo, ellos cobran por un matrimonio, ellos cobran por misas a los muertos y bueno, todo ese tipo de cuestiones, de alguna forma les da un lucro, el cual no quieren dejar esa situación. Pero en una oportunidad, pues le decía a una persona, a uno que conozco, le decía, mire, el día que la iglesia católica, logre despegar de esa situación, va a ser una iglesia muy fuerte en el anuncio del evangelio. Pero vea, no ha podido todavía. Ahora, vea, este es uno de los grandes problemas de los que ha tenido, donde grandes personas, grandes hombres de Dios, que a quienes yo conozco, que son grandes expositores de la palabra de Dios, han dejado el magisterio por esta situación, porque ellos se han dado cuenta que la iglesia está fallando mucho en ese sentido y han abandonado el magisterio. Uno de ellos, que a quien conozco, y es José Antonio Pagola, por ejemplo, Leonardo Boff, Juan Castillo, personas, solo por mencionarlo, han dejado el magisterio de la iglesia y se han dedicado pues a propagar el evangelio desde la perspectiva de la cual ellos entienden que debe de ser. Entonces, por eso decimos, el problema en la iglesia de Tiatira sigue vigente, y no solo en la iglesia católica, sino también en muchas de las denominaciones cristianas también el problema está ahí latente y muchas veces no nos hemos dado cuenta, no nos queremos dar cuenta o si no, pues vamos a recibir la corrección, el cual se le anuncia a la iglesia de Tiatira. Ahora bien, en otro contexto, hay denominaciones que por su ortodoxia religiosa están, decíamos, extinguiendo el evangelio de Cristo. Hay que mencionar algunos aspectos. Por ejemplo, tendríamos que analizar si la iglesia es portadora de una buena noticia, como decíamos. Cuando digo que en otro contexto, mucha iglesia con su ortodoxia radical, en vez de ser portadora y anunciadora del evangelio, lo que está haciendo es extinguiendo el evangelio. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que están surgiendo en la iglesia actual también. Por ejemplo, veamos el caso de Lucas. Lucas capítulo 5 y el versículo 1 nos va a decir así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agalopaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces vea qué es lo que nosotros entendemos allí. Diferente a los de Nazaret. Cuando Jesús llega a Nazaret es muy diferente porque las personas allí lo que le estaban pidiendo era un milagro. Y le decían que hiciera milagros tal como lo que había hecho en Capernaum.
Pero cuando él llega ahí por la Baja Galilea, entonces ahí la gente se amontona, no para pedirle un milagro a él, sino para escuchar la palabra de Jesús. Entonces, a partir de ahí estamos viendo de que Jesús era portador de una buena noticia en ese tiempo. Entonces, ahí es donde la iglesia debería de, o deberíamos nosotros de entender si nosotros como iglesia estamos siendo portadores de la buena noticia del evangelio o solo somos propagadores de una religión. Y peor todavía, si estamos comercializando la religión. Si estamos ahí peleando en un conflicto comercial, denominación con denominación, entonces eso sería un grave problema para la iglesia actual. Entonces hay que ver el ejemplo que Lucas nos dice en el caso de Jesús. La gente se agalopaba y se quería separar, o sea, se acercaban a él para escuchar el mensaje que Jesús quería transmitir. Veamos el ministerio apostólico de Pedro. Este es uno de los ejemplos que me gusta muchísimo y quiero mencionarlo también, porque volvemos siempre al caso de la ortodoxia religiosa que está destruyendo también el evangelio. Veamos qué pasa con Pedro. Dice Lucas en el capítulo 5, el versículo 8 hacia el 9, dice así: Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Recordamos que Jesús viene y le presta la barca a Pedro y después se la entrega a Pedro y le dice, mira, que vaya más hacia adentro y que Pedro logre que tire la red. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para empezar, no se pescaba al mediodía. Y Pedro viene y le dice, pues bueno, yo en tu nombre, Señor, voy a hacer lo que me está diciendo. Entonces viene Pedro y cuando agarra, hace esa gran pesca ahí, él cae de rodillas y le dice, apártate de mí porque soy pecador, Señor. Ahora, ¿cuál es la reacción de Jesús? Jesús no se asusta al verlo a él y decir, uy, sí, Pedro, eres pecador, no te acerques a mí. No, no pasa eso con Jesús como a veces pasa con las religiones actuales. Entonces, sino que es todo lo contrario. A Pedro le dice, Pedrito, no te asustes, hombre, le dice, porque desde ahora le dice, yo te voy a hacer pescador de hombres. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a él? Mira, Pedro, no tengas miedo. No tengas miedo, sino que ahora le dice, ahora lo que va a hacer es entrar a Pedro al proyecto salvífico de Dios que está siendo manifestado en Cristo Jesús. Entonces vea, esto quiere decir, el mensaje que nos está dando Lucas ahí es que la persona debe de reconocer que es una persona, es un pecador, pero que es una persona que va en un proceso que hasta que llegue a alcanzar la imagen perfecta de Cristo. Entonces vea, ese es uno de los grandes mensajes que la palabra nos dice, nos va a dejar ahí a nosotros y nos dice, pero vea, el relato de Pedro es muy importante, porque Pedro después se le quita el miedo a él al saber que Cristo es el Hijo de Dios, sino que ahora Pedro, lo que va a hacer es abrazar el proyecto de Dios y ahora él va a trabajar en el proyecto de Dios, el cual es lo que tiene que hacer la iglesia actual. La iglesia debe de ser representativa del proyecto de Dios, proyecto salvífico de Dios sobre la tierra. Entonces, a mí en lo personal me preocupa el sentido de que la iglesia no vaya a estar siguiendo el proyecto de Dios, sino que la iglesia esté llevando su propio proyecto, como lo estaba haciendo la iglesia de Tiatira, como lo está haciendo la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Éfeso y todas estas iglesias que son representativas como un mensaje transmitido para la iglesia de este tiempo. Entonces como iglesia debemos de autoevaluarnos en esta situación, qué es lo que pasa con cada uno de nosotros. Decíamos que otro de los problemas de la iglesia es que Jezabel es profetiza. Recordemos que eso es la palabra, lo que dice, lo que nos va a decir ahí es que dice que el versículo 20 dice, pero tengo otras pocas cosas contra ti,
que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora bien, veamos el problema este de profetiza. Recordemos que la actividad profética se le dio mucha importancia en la iglesia primitiva. Ahora, ¿por qué razón? Porque todavía no existía el Nuevo Testamento, sino que estaba en su formación. Entonces, por esa razón que el ministerio apostólico, el ministerio profético, fueron ministerios muy importantes en la transmisión de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esta mujer, que es simbólica supuestamente, dice que profetiza, quiere decir que tenía mucha autoridad en la congregación y con su autoridad estaba seduciendo a la iglesia para que caera en esos problemas, el cual ya estamos viendo. Era un grupo de personas que participaban en los festines idolátricos de Tiatira, el cual estaban llevando a la iglesia a que cometieran en adorar a otras imágenes que no era el cual Dios había establecido. Ahora bien, en la iglesia primitiva decíamos que el profeta era muy respetable. Lo vemos nosotros en Romanos capítulo 12 y el versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, dice Pablo, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dice Pablo, úselo en la medida de la fe. Entonces Pablo mire lo que está diciendo. Mire, si usted ejerce, le está diciendo a la iglesia de ese momento, usted ejerce la profecía, entonces úsela de acuerdo al nivel de fe suya, que no exceda o que no vaya más allá de esos límites. Y después va a andar profetizando y diciendo que el Señor dice esto, dice lo otro, y Dios no ha hablado, Dios no ha dicho nada. Entonces, es por eso que Él viene y amonesta o recomienda o exhorta a la iglesia de Roma y le dice que hay que usar de acuerdo a la medida de la fe de cada una de las personas, y así podemos decir sucesivamente los demás ministerios. ¿Sí? No debe de ir más allá de sus limitaciones. El ministerio profético no tenía por finalidad predecir el futuro, como muchas veces lo hemos interpretado ahora en este tiempo, donde uno cree que el profeta su ministerio estaba enfocado a predecirle el futuro a las personas. Pues no es así, salvo algunas excepciones. Pero la profecía en ese momento se limitaba nada más a tratar de transmitir un mensaje para la iglesia, para que la iglesia conociera su presente y a partir de su presente la iglesia pueda corregir hacia su futuro. Entonces, ese era el ministerio profético. Por eso es que vamos a ver el ministerio profético en el Antiguo Testamento, donde va a decir, mire, el Espíritu de Dios vino sobre mí, y luego para hablar y transmitir este mensaje, el mensaje va dedicado específicamente para que el pueblo o la iglesia pueda entender la situación que está viviendo en ese momento. Por eso que hemos dicho que el mensaje apocalíptico no solamente es un mensaje para la iglesia del Asia Menor, sino que es un mensaje para la iglesia de este tiempo. Si el mensaje apocalíptico nos está a nosotros enmarcando las cualidades y las características buenas y las deficiencias de cada uno de la iglesia, es para que la iglesia de este tiempo pueda como verse en el espejo de la palabra de Dios y la iglesia pueda corregir y no caer en el problema de Éfeso, que abandonó su primer amor. No caer en la iglesia de Esmirna, que decía que era una iglesia pobre que se estaba quejando. No caer en la iglesia de Pérgamo, el cual era una iglesia que se había mezclado allí en el paganismo, ni mucho menos caer en el caso de la iglesia de Tiatira, que se está dejando arrastrar por la Jezabel. Y en el de Pérgamo, pues normalmente por el Baalamis, por Balaán y por los Nicolaitas. Entonces, vea, este problema, el baalamismo, los Nicolaitas y el problema de Jezabeliano, son tres problemas que Juan menciona en la iglesia de
del Asia Menor, una provincia asiática, y es un problema que surge y que ha venido latente en cada una de las generaciones hasta llegar a la iglesia actual. Y la iglesia debe de corregir, la iglesia debe de verse en el espejo de la palabra de Dios. Y si estamos corrigiendo, si estamos en ese problema, pues debemos de corregirnos para no caer en ese error. Ahora bien, Jezabel inducía a cristianos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El problema no tanto era la comida, y eso es lo que vamos a ver en el caso que el apóstol Pablo va a decir, porque algunas veces podemos creer que hay una contradicción entre el escrito apocalíptico y lo que Pablo recomienda a la iglesia de Corinto. Vea lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Bueno, quiere decir, mire, el ídolo no es nada, no es nada. O dice, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, no es nada, quiere decir él. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Pero Pablo lo que está diciendo, mire, lo que sacrifican a los ídolos los sacrifican y no hay ningún problema. Ahora bien, tenemos que entender esto desde el problema, porque el problema de la iglesia de Tiatira, que comían ellos cosas sacrificadas a los ídolos, el problema es diferente al problema que tiene la iglesia de Corinto. Porque ¿qué era lo que pasaba? Que todo lo que era la carne de los animales que se sacrificaban en las fiestas paganas, tanto de todas, digamos, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, y todos ellos, de esas ciudades, la carne que ahí se sobraba, esa se vendía en los mercados. Entonces por eso Pablo dice, mire, usted puede comprar la carne, usted puede comer, no hay ningún problema, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero la iglesia de Tiatira le dice que ahí tienen el problema, le está diciendo que ellos comen cosas, dice el versículo, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Porque, vuelvo a repetir, el problema no era comer, no era la comida, sino que el problema radicaba en ser participantes directos del festín a la deidad, el cual ellos estaban allí celebrando o sacrificando. Entonces ese era el problema. Entonces consistía sobre todo en participar en las fiestas paganas allí de la iglesia de Tiatira. Entonces, ¿qué quiere decir esto para la iglesia actual? El problema para la iglesia es ser participantes directos de esas cuestiones. Eso es lo que tenemos que evitar, tal así como pasó allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, lo que nosotros conocemos como el primer concilio. Ahora, la comida que sobraba, decimos, en la fiesta era la que era sacrificada al ídolo del gremio. Por ejemplo, si era el gremio de los artesanos de cobre, de los de púrpura, de los de cualquier otro tipo de artesanos, pues entonces esta comida era la que se vendía en los mercados, y esa pues ya no tenía ningún problema, tal como lo dice el apóstol Pablo. Veamos 1 Corintios capítulo 8 y el versículo 13. Dice así el apóstol Pablo: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces Pablo que está diciendo, mire, si alguien va a fracasar en su fe por esto, pues entonces no lo voy a hacer. Pero lo que está diciendo, pero no causa ningún problema a la persona, porque no está siendo un participante directo de esa fiesta. Entonces, Pablo no prohíbe el comerla. El pecado consiste, decimos, en ser participantes de esa fiesta. Ahora bien, la idolatría tiene sus raíces hondas en la iglesia actual. Esto es el problema, el cual hay que tratar y hay que entenderlo, lo que está viviendo la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ya vamos a entrar a una época del cual casi que es conocida a nivel mundial, como lo es las fiestas de Navidad y de Año Nuevo. Una fiesta que al final pues se ha desfigurado y la hemos mezclado con una fiesta pagana. ¿Cómo puede, a veces la pregunta uno puede decir, mire, ¿cómo puede la humanidad
celebrar el misterio de Dios si vive a espaldas de un Dios que destruye la dignidad humana? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Ya vienen estas, ¿qué es lo que vamos a ver en las fiestas de Navidad, de Año Nuevo? Comienzan las fiestas, luego las fiestas en las empresas laborales, después estas fiestas van a terminar en desenfrenos morales, entonces comienza a destruirse una fiesta que tenía o que debe de celebrarse dentro del punto de vista propiamente del nacimiento de Cristo en este mundo, lo hemos nosotros convertido en un paganismo. Es más, hasta vamos a encontrar que los templos llamados ser cristianos comienzan a adornarse con ese tipo de cuestiones que al final no hacen más que confundir a las personas que están en la iglesia. Los representantes de Dios, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a ver acá sobre esto? Que los representantes de Dios y los letrados escribas no entendieron que el niño que había nacido en Belén es Dios. ¿Por qué quiero traer esto al contexto? Porque si los sacerdotes que eran los representantes de Dios en la tierra, los escribas y todos ellos, hubiesen entendido que el niño que había nacido en un pesebre era el Hijo de Dios, ellos eran los primeros que tenían que ver acercado para rendir adoración a él. Pero no entendieron. ¿Por qué razón? Porque el problema religioso los había cegado y no entendieron que el mensaje, o no entendieron que la promesa mesiánica o la esperanza mesiánica que se habla en el Antiguo Testamento había sido realidad en ese momento. Entonces ellos, en vez de adorarlo, lo que hacen es ejecutarlo o asesinarlo. Entonces no entendieron que el niño que había nacido en Belén pues era el Hijo de Dios entronizado en medio de nosotros. Ahora, todo lo que Jesús va a enfrentar solo es rechazo de los líderes religiosos, volviendo siempre a lo mismo. ¿Por qué razón? Porque la religión ciega el entendimiento de las personas y un entendimiento cegado por la religión no se puede entender el Evangelio de Cristo, mucho menos se puede ser portador del Evangelio de Jesucristo. Entonces, eso es lo que debe de tener un especial cuidado la iglesia, porque decimos todo lo que Jesús después enfrenta solamente vienen a ser rechazos y ultrajos y hasta llevarlo hacia la muerte. Ahora bien, los líderes religiosos y el poder político son los que a él lo llevan hacia la cruz y la ejecución. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar allí? Que cuando Jesús es nacido en Belén, entonces los que llegan a visitarlo son magos y pastores. O sea, vea algo bien contradictorio. ¿Cómo es posible que naciendo el Hijo de Dios lo vayan a visitar personas no gratas? Cuanto que ahí debía haber estado el sacerdote, los escribas, el pueblo religioso, si ellos hubiesen entendido el misterio de Dios. Pero no, sino que llegan magos que eran personas paganas. Pastores llegan, que los pastores era un oficio que era mal visto en ese tiempo, porque los pastores se decía que se robaban las ovejas, las mataban, las vendían la carne y todo eso. Entonces, por eso que el oficio de pastor en ese tiempo era mal visto. Pero ahora, ¿qué es lo que Lucas nos está diciendo acá? Pues mire, los paganos. Y mire, dice, y las personas no gratas como los pastores son los que han entendido el misterio del Evangelio. ¿Y por qué no la religión no lo entendió? Porque ellos estaban bien metidos en su religión y la mente no pudieron entender que quien estaba allí era el Hijo de Dios. Entonces eran considerados, como decíamos, personas no gratas. Ahora, ante que habíamos que hacernos esta pregunta. ¿Ante qué Dios la iglesia se está arrodillando en este tiempo? Si nosotros decimos, mire, si el poder religioso no fue a arrodillarse a Cristo que había nacido en ese momento, pero sí llegaron los paganos. Entonces ahora veamos la iglesia, ante qué Dios se está arrodillando, a quién están adorando, a qué Dios estamos adorando. Veamos los templos, como decíamos, los templos cristianos van a ser, decíamos, adornados
usted va a encontrar templos adornados con motivos de la Navidad. Entonces habíamos que preguntar a qué Dios está adorando ahí. Se celebra la Navidad y se oculta el motivo de la Navidad para darle rienda suelta al desenfreno moral. Entonces, vea, no se está pensando igual, había que hacer esa pregunta, ¿no será que estamos nosotros pensando igual que la iglesia de Teatira? Es posible. ¿Por qué no escuchar el primer pregón de la Navidad? Se recuerda lo que decíamos, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Por qué no la iglesia escuchar ahora esas palabras del evangelista? Ha nacido hoy en la ciudad de David a un Salvador. Entonces había que ver si la iglesia, qué es lo que la iglesia está escuchando, qué es lo que la iglesia está anunciando. En la iglesia, por ejemplo, se sigue predominando el baalamismo. Personas, decíamos, que están sirviendo a la obra, pero están motivadas por lucrarse, como lo habíamos explicado en algún momento. Luego otro problema es el nicolaísmo. Personas que están espiritualizando el evangelio y están llevando a la iglesia en esa corriente, y muchas veces el nicolaísmo, cuando nosotros espiritualizamos eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando nosotros conocemos de una necesidad de una persona, nosotros a veces llegamos, oramos por ello y le decimos tenga fe, Dios le va a ayudar. Y a veces nosotros hasta estamos pidiéndole a Dios, decimos, Señor, ayuda a mi hermano, ayúdalo, bendícelo, prohébele para sus necesidades, y así a veces nosotros oramos. Y yo me pregunto, y Dios ha de decir, mire, ¿y por qué si nosotros conocemos la necesidad, por qué no nosotros lo ayudamos también? Recordemos lo que Juan dice, o lo que dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Entonces, quiere decir que yo necesito fe y necesito obrar también al mismo tiempo. Entonces, ese es el problema del nicolaísmo en la iglesia, donde todo lo quiere solucionar espiritualizándolo todo, pero no funciona así. Por eso vuelvo a repetir lo mismo, a la iglesia de Éfeso se le reclama esa situación. Usted ha dejado su primer amor. Recordemos que ese era uno de los problemas que tenía allí la iglesia del nicolaísmo también. Y el otro problema de los jezabelianos. Los jezabelianos, entonces, que es el otro, son las insinuaciones de grupos de cristianos involucrados en la idolatría. Entonces, el baalismo tiene que ver con todo aquello que sirve al evangelio, pero para recibir provecho lucrativo. Entonces, veamos en qué posición nosotros estamos. El nicolaísmo son los que son los que han espiritualizado el evangelio, creyendo, decimos nosotros, que con una oración en favor del necesitado hemos cumplido con la voluntad de Dios, y se vive el evangelio sin importar las necesidades básicas de los miembros de la iglesia. Entonces, a eso es lo que se conoce como el nicolaísmo. Y los de Jezabel son los cristianos que pretenden vivir la fe, pero al mismo tiempo se involucran en las actividades paganas de la vida. Entonces, el llamado para la iglesia es que corrija. Luego, ¿qué se le va a decir a la iglesia? Vea, le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Vea, la palabra le está diciendo, mire, yo le he dado tiempo para que corrija. Entonces Dios le está dando tiempo a la iglesia actual para que corrija, para que vea su situación, y muchas veces la iglesia no quiere corregir porque está siendo arrastrada por el nicolaísmo, por el baalamismo y por los jezabelianos. Entonces hay que ver y no caer en esa situación. Ahora, ¿por qué el interés de Dios de prevenir al hombre del pecado? Veamos que el pecado es un mal para el ser humano, no para Dios. Entonces esto sí debemos de entenderlo bien. Porque en una oportunidad hablábamos sobre esto, mire, decíamos, ¿cómo nosotros podemos ofender a Dios de forma directa? Y la situación es, yo no puedo ofender a Dios de forma directa hacia Él, porque Dios es un ser que no es cambiante. Entonces, ahora bien, ¿pero qué es lo que nos va a decir un versículo acá? Veamos. Mateo 25:40, el último versículo que leemos. Dice así: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Quiere decir que si yo obro mal contra una persona,
entonces yo estoy ofendiendo a Dios. ¿Por qué razón? Porque ofendí a mi hermano. Entonces por eso decimos que el pecado no es un mal que le cause daño a Dios, sino que es un mal para el mismo ser humano. Por eso es el interés de Dios en prevenir a la iglesia que no caiga en el pecado baalismo, nicolaísmo, jezabeliano. Entonces Dios es ofendido por nosotros porque actuamos contra nuestro prójimo. No ofendamos a nuestro prójimo para no ofender a Dios. Si la iglesia sigue de la mano con el baalismo y el nicolaísmo y el jezabeliano, lo que va a hacer es que va a recibir la corrección de Dios. La palabra dice en los últimos versículos, he aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Entonces había un grupo fiel en la iglesia que no había practicado las fiestas paganas de Tiatira. Luego, ¿qué es lo que le va a decir a este grupo, que este remanente fiel que ha estado en la iglesia? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, esto es lo que nos da a nosotros la pauta, es para entender que si hay un grupo, un remanente fiel en la iglesia, que se mantiene fiel al proyecto de Dios, entonces a la iglesia, a esos hermanos, a ese grupo de hermanos, la palabra lo que le va a decir, por lo que tiene, reténgalo hasta el día en que Cristo venga. Entonces, siempre diciéndole lo mismo, la iglesia que vive en este tiempo está en un mundo que cada día se está destruyendo más. Y decíamos que la iglesia está puesta para cambiar las estructuras de la sociedad. ¿En qué situación? Por eso lo decíamos y la vez en otras de las grabaciones. Decíamos que el pecado estructural es el pecado que causa más daño desde el punto de vista social. El personal es dañino también. La iglesia tiene que denunciarlo, anunciarlo y denunciarlo, pero el personal no es tan, no causa el mismo daño del que causan los pecados estructurales. ¿Vea? ¿Por qué razón? Porque, porque Jesús lo que le dice a la mujer adulta, le dice, pues viendo le dice, ni yo te condeno, le dice, vete y no peques más. Entonces lo que él está diciendo, mire, con esto el problema se soluciona. Pero las situaciones estructurales son bien dañinas y causan mucho desaliento a la sociedad, a la iglesia, y es ahí donde la iglesia debe de enfocar su mensaje. Por eso la palabra en el Sermón de la Montaña siempre vamos a entender donde dice, oíste que fue dicho así, mas yo digo así. Han entendido así, pero yo hoy vengo y digo así. Es decir, porque Jesús lo que estaba haciendo es denunciando a las estructuras, su injusticia, su pecado, para que éstas cambiaran. Entonces la iglesia está en este mundo, tal como dice su palabra. Vosotros, dice, soy la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, dice, ¿con qué será salada? Dice, no sirve para nada, sino para ser arrojada y hollada por los hombres. Entonces, si la iglesia deja de hacer su trabajo para el cual ha sido edificada y constituida en este mundo, la razón de ser de la iglesia en este mundo habrá terminado y no sirve para nada. Entonces, el mensaje a la iglesia de Tiatira termina diciendo, oiga, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que muchas gracias por esta oportunidad que me dan de poderme dirigir a ustedes a través de esta palabra y que el Señor les bendiga.